Estamos de vuelta en Despierta con CBN. Hoy tenemos una conversación que ha sido muy esperada. Nos visita el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, a propósito de todas las inquietudes que tiene la gente respecto de lo que pasa con la situación laboral. Bienvenido, ministro. Buenos días. Muchísimas gracias, muy amable invitarnos, estar con ustedes aquí. Un verdadero placer estar con distinguidas amigas y distinguido amigo. Qué gusto. De inmediato yo quiero saber, bueno, yo creo que hay que hacer la pregunta de rigor. ¿Qué encontró usted cuando llegó al ministerio? Efectivamente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Para nosotros es un placer estar aquí. Hace algunos años tuvimos un espacio en este canal y por lo tanto nos sentimos también como si fuéramos en casa. Volvió a su casa. Así es, así es. Bueno, en primer lugar yo quisiera señalar que tenemos que mencionar algo que a veces pasa por desapercibido, y es que este gobierno que está comenzando entró en un estado de emergencia, entró en un estado de crisis sanitaria, entró en un estado de crisis económica. Esto es importante porque si bien todos lo estamos sufriendo como parte de la población, no menos cierto es el hecho de que muchas de las iniciativas que estaban programadas del gobierno y anunciadas en el proceso de campaña electoral no se han podido desarrollar todavía y no se visualiza que se vaya a poder desarrollar en lo que resta de año. Eso yo creo que es importante mencionarlo, ya que necesitamos tener conciencia de que las realidades a veces se nos imponen. Con esa introducción, pues, atendiendo a su pregunta, señalar que en el Ministerio de Trabajo es un ministerio que tiene un recorrido de transformaciones, y me explico. El Ministerio de Trabajo en su última versión, fundado conformado en la última versión en el año 1948, se llamaba la Secretaría de Estado de Trabajo, Economía y Comercio. Bajo esa estructura se entendía que el ministerio podía entonces, de manera efectiva, desarrollar políticas de empleo, fomentar la creación de empleos dignos y la formalización del empleo, porque tenía en sus haberes el derecho de producir la política económica, así como las regulaciones laborales y las relaciones comerciales. Al paso de los años, algunas de esas competencias fueron eliminadas y fueron asignadas a otros ministerios, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Planificación, etcétera. En el año de 1992 se establece nuestro actual Código de Trabajo. Es un texto que tiene casi 3 décadas. Y dentro de ese contexto, pues tenemos que ver que el Ministerio de Trabajo tiene la responsabilidad principal de establecer políticas laborales que fomenten la creación de empleo, pero tiene que hacerlo de manera coordinada con otras instituciones, ya que las políticas regulatorias laborales tienen necesariamente que ir acompañadas del primer factor, que es el factor de políticas económicas y realidades económicas. En ese sentido, pues estamos conscientes de las dificultades que como país y como planeta todos los países del mundo se encuentran, y el reto que significaba antes de la pandemia el compromiso de crear en 4 años al menos 600,000 empleos formales, ahora con más razón aún. Entonces estamos trabajando en esa dirección en coordinación con las diferentes carteras del gobierno central para alinear las políticas en base a las realidades de lo que hemos visto sucedido y encontrado. Mira, ministro, hay muchas consideraciones de índole laboral sobre cuáles son los planes del gobierno. Bien, usted señalaba, hay mucho que no se ha podido hacer porque, bueno, el tema de la pandemia también retrasa todo. Pero el expresidente Danilo Medina es recordado por muchos por una suerte de discurso en la que él señalaba reiterativamente: no se puede vivir con 10,000 pesos. La gente no puede vivir con un salario de 10,000 pesos. Y eso a la gente le resultaba hasta necio, porque mientras el presidente lo decía, la gente lo seguía ganando y ganaba a veces hasta menos. ¿Cuál es la intención real del Ministerio de Trabajo, del gobierno del presidente Abinader, con relación al salario mínimo? Eso conforma un gran debate que incluye, por supuesto, a varios sectores de la sociedad, pero ¿cuál es la decisión del gobierno con relación al salario mínimo de los trabajadores? Mire, efectivamente ese es un tema que está planteado, según lo señala la ley, para ser revisado en el próximo año 2021. Hay que señalar que existen 14 salarios mínimos en la República Dominicana.
Y eso demuestra que ha habido una suerte de utilización del factor de salario como parte de las políticas de los distintos gobiernos de fomentar, desarrollar, subsidiar diferentes sectores. Ya no solamente desde el punto de vista tributario, que algunos tienen tratamientos especiales, sino también desde este otro punto de vista, pero también viendo las realidades. La realidad es que como estamos en una situación de emergencia y de urgencia y de crisis, no solamente sanitaria, sino también económica, ese llamado a revisión que la ley nos ordena hacer el próximo año, tendremos que hacerlo, pero así como ciertamente los salarios mínimos debieran ser aumentados, igualmente tenemos que reconocer que no solamente el sector trabajador, sino también el sector empleador se encuentra en esas dificultades. Mire, el reto fundamental del Ministerio de Trabajo es la identificación de intereses a veces contrarios, pero públicamente declarados, los intereses principales económicos del sector empleador, así como los intereses económicos principales del sector trabajador, se encuentran declarados de que no siempre van en coincidencia. Afortunadamente son intereses públicos, son intereses declarados y sobre todo son intereses legítimos. Lo que nosotros sí hemos encontrado en estos, ni siquiera meses, todavía días, de haber tomado las responsabilidades, es que tanto con el sector trabajador como con el sector empleador hemos visto la disposición de llegar a entendimientos, la conciencia de que las realidades económicas producto de la pandemia no es sectorizada ni es alterna, es en la generalidad de los dominicanos y de la economía nacional. Por eso entendemos que si esa actitud prevalece y se continúa, y es nuestro deseo y trabajaremos por ello, el proceso de revisión propio de los salarios para el 2021 tendrá también que ser abordado con esa misma disposición. Porque, por un lado, si se pretende que no haya ningún movimiento o movimientos demasiado pocos, por decirlo de alguna manera, en el nivel salarial, pues estaría afectándose la mayoría de la población. Pero por otro lado, si el planteamiento de posibles aumentos fuera exorbitante, no solamente tomando la condición de la pandemia, sino en el comportamiento de la economía nacional en términos reales, pues también pudiera, lejos de lograrse mejores condiciones, pudiera también aumentarse el desempleo con la desaparición de los espacios de trabajo. En ese reto nosotros estamos claros que tenemos que asumirlo enteramente, frontalmente, y saber de que esos intereses, a veces antagónicos, pero legítimos, tenemos que buscar cómo maridarlos en base a esa situación de la realidad. Luis Miguel de Camps, así separado. Así es. Atuey, cuando tenía ocasión, insistía con los periodistas en eso. De Camps, con la D mayúscula, porque la tendencia es, como está allí en la pantalla, ponerlo junto, de Camps. Efectivamente. Un placer tenerte por aquí. Igualmente, muy amable. Escuché el día pasado que todavía permanecen cerca de 800,000 trabajadores suspendidos. Eso me aterró porque estamos hablando entonces de cerca o poco más del 50% de los trabajadores formales del país. ¿Cuántos trabajadores suspendidos hay al día de hoy? Muy bien. Hay que hacer una salvedad. No son 800,000 los trabajadores suspendidos, ni 824, ni 797,000. No. Esa es la cantidad de personas que se encuentran en fase en los programas de Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado. Y recordemos que este programa, inaugurado por la pasada gestión, ha sido continuado por la presente gestión y ha anunciado que continuará todo el año. Y este programa tiene dos versiones, la versión 1 y la versión 2, fase 1 y fase 2. En la versión 1 es en donde existe la suspensión. En la versión 2, fase 2, no existe la suspensión. Vamos a ver, la versión 2 lo que busca es fomentar al empleador, que el empleado se mantenga laborando y que pueda seguir el proceso de productividad de la empresa. La versión 1 es aquella que fue la primera que se operó, en donde, en vista de la incertidumbre que existía, sobre todo al principio de la crisis sanitaria
no se entendía cómo se iba a poder controlar los niveles de contagio, se recomendó la suspensión de las operaciones económicas y de las actividades empresariales. Con ello significaba entonces la necesidad de entrar en una etapa de suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Respecto de esa versión 1, las estadísticas que tenemos al día de ayer, 27 de septiembre, es de 348,000 y tantos trabajadores suspendidos. Pero a eso se les añade los que se encuentran, y en fase 1, y a eso se les añade los que se encuentran en la fase 2, que son más, son 400 y tantos, ahora mismo no recuerdo el detalle, pero cerca de 440,000. Cuando se suman esos dos números, se llega al monto que usted ha mencionado aproximadamente de cantidad de trabajadores en el programa FASE. Ahora, suspendidos ha ido reduciendo. ¿Qué hemos visto en los últimos meses? No solamente luego de adoptado el gobierno por las nuevas autoridades, sino incluso, desde el mes de agosto y julio en adelante. Hemos visto que a medida que se ha ido reactivando la economía, aquellos empleados que se encontraban en fase 1 y por lo tanto suspendidos han ido reduciéndose y concomitantemente ha ido aumentando la cantidad de empresas que solicitan la inscripción de sus empleados en la fase 2, que significa también una menor inversión del gobierno por el monto envuelto. Nosotros vemos que con el proceso de reactivación económica, esos números, tanto en la fase 1 como en la fase 2, tendrá que ir reduciéndose. Por ejemplo, hace un par de semanas, en coordinación con las políticas del Gabinete de Turismo, que preside el presidente de la República, logramos emitir la resolución 18-2020 que establece mecanismos base para que el sector trabajador y el sector empleador, especialmente en el área turística, pueda llegar a entendimientos de flexibilización de los horarios laborales, así como también del establecimiento en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y con el Ministerio de Turismo de burbujas sanitarias, de forma y manera que los trabajadores puedan activarse y los riesgos de contagio de estos y de los huéspedes se reduzcan. Esto que se ha hecho en un primer término en la parte turística, como uno de los principales motores de la economía dominicana, tenemos que irlo produciendo también en otras áreas de la economía para que la reactivación sea posible. Claro, esto necesariamente en coordinación con el Ministerio de Salud para la revisión de los protocolos, porque todavía el distanciamiento, el uso de mascarillas son mandatorios y son no solamente recomendados. De hecho, hemos podido ver cómo ejecutorias de este nuevo gobierno en la ampliación de la cantidad de pruebas, así como también en la ampliación de la cantidad de camas de disponibilidad, ha reducido la presión hasta hoy que ha habido sobre el sistema de salud y un promedio de pruebas diarias de más de 7,000. Eso todavía es insuficiente, pero se ha duplicado lo que había antes en poco menos de 2 meses. Entonces, estamos trabajando en coordinación con el Gabinete de Salud, en coordinación con los demás gabinetes que conforman las políticas del gobierno central para que la situación de las suspensiones vaya normalizándose en la medida de las posibilidades y las realidades sanitarias que así mandan. Ministro, para las compañías que tienen personal suspendido, algunas porque no han podido recuperar la capacidad productiva o lo que sea, pero que tienen personal suspendido ya por 8 meses, se supone que la ley te dice o te establece que tú no puedes tener una gente suspendida por más de 3. ¿Se ameritaría que el Ministerio de Trabajo emita algún tipo de resolución al respecto? Para las preguntas que circundan alrededor de vacaciones, salario 13, suspensión en caso de prestaciones laborales, cuando tú has estado por tantos meses dentro de un servicio o de un programa de ayuda subsidiada por el gobierno, dinero que no te está dando tu empresa. ¿Qué tipo de respuesta estaría pensando el Ministerio de Trabajo para las En primer lugar, la ley no establece que no puede ser más de 3 meses. La ley dice que son hasta 90 días, pero también dice el Código de Trabajo que si las condiciones que dieron origen a esas autorizaciones de suspensiones aún persisten,
pues las mismas pueden ser prorrogadas, que es lo que se ha estado haciendo de manera, continua. Sin embargo, como decía hace un momento, las solicitudes de suspensiones, así como las solicitudes de prórrogas de suspensiones, han ido reduciendo, porque una cosa va de la mano con la otra. Como usted bien señalaba, muchas empresas, tal vez todavía hoy, se encuentran imposibilitadas de desarrollar sus labores a plena capacidad, pero esas razones no necesariamente son, o de manera exclusiva son, el tema de salud directo, sino también por la cadena de demanda, la cadena de productos, que se está en un proceso de normalización. Nosotros entendemos que a medida que podamos ir reactivando la economía, esa presión vaya reduciendo. De hecho, ha habido una resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el tema de las suspensiones. Respecto a lo que usted señalaba del salario 13, mire, las actividades que desarrolla el Ministerio de Trabajo están sustentadas en lo que se llama el diálogo social, que significa el triángulo del tripartismo. Esto es el sector gubernamental, el sector empleador y el sector trabajador. Este diálogo social es la piedra angular de todas las actuaciones del Ministerio de Trabajo. En esa dirección, las conversaciones que ya hemos estado desarrollando con el tema justamente que usted señala, hemos podido encontrar que tanto en el sector trabajador como también en el sector empleador ha habido posiciones de conciencia y razonabilidad en cuanto a que, si bien es cierto que el Código establece ciertos requerimientos para tener una remuneración completa, también es cierto que es un código de casi 30 años, en donde no se contemplan temas como, por ejemplo, el teletrabajo, que por cierto, estamos en un proceso de conformación de una resolución, ya que leyes al respecto se encuentran, las propuestas de leyes al respecto se encuentran cursando el Congreso Nacional. Nosotros, sin necesidad de esperar eso, vamos a tratar de ayudar a regular. Digo tratar de ayudar a regular porque vuelvo y caigo en lo que decía hace un momento. El Código de Trabajo tiene ya 3 décadas y es un excelente texto, pero es un excelente texto de 30 años de edad en donde las realidades sociales tienen que también alcanzarse. Entonces, decía finalmente que hemos encontrado una disposición de encontrar soluciones porque ni la República Dominicana ni ninguna parte del mundo estaba preparado a esta catástrofe mundial y a los efectos económicos. Por lo tanto, apelamos y estamos seguros de que vamos a poder lograr entendimientos en esa dirección para poder brindar alivio dentro de las realidades y dificultades posibles a la población dominicana respecto de esa incertidumbre del salario 13. Usted ha hablado permanentemente sobre el Código Laboral. Estaba revisando en su hoja de vida una experiencia comprobada en el ámbito del manejo de conflictos, sobre todo desde el punto de vista hasta casi arbitral. Ministro, hablando de este gran consenso que va a requerir una modificación de la ley o Código del Trabajo, ¿cuáles son las alternativas que están sobre la mesa? ¿Cuáles son las perspectivas que usted tiene como ministro? ¿Qué es lo que debe estar en esa nueva legislación que no está? Hablando, por ejemplo, de teletrabajo, pero también habrán otros temas. Personalmente podría abundar sobre qué es lo que ocurre. Hablábamos del salario mínimo, por ejemplo, pero ¿qué pasa con el salario de los profesionales? Se modifica el salario mínimo, pero los profesionales se quedan estancados. Entonces no hay una suerte de ascenso escalonado y sobre eso se habla mucho también. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo no? Bueno, aprovechando su pregunta, me voy a permitir conversarle sobre lo que nosotros entendemos es y debe ser una ola de transformaciones en el ámbito laboral y de seguridad social en la República Dominicana. Recordemos que el Ministerio de Trabajo, además de sus funciones propias de empleo, de supervisión y regulación del ámbito laboral, preside el Sistema Dominicano de la Seguridad Social en el Consejo Nacional de Seguridad Social, así como también del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de los Riesgos Laborales, IDOPRIL, así como también preside el Consejo de Directores del Instituto Dominicano de Formación Técnico Profesional, Infotep. Entonces, con todas esas herramientas, bajo el mandato de las responsabilidades del Ministerio de Trabajo, hay que ver las cosas de manera justa. Y me explico. Una de las primeras, todas son importantes, pero una de las primeras que quisiéramos mencionar es la transformación
del propio Ministerio de Trabajo. Cuando una persona se encuentra en estado de actividad y de producción en la sociedad organizada, pues asumamos que tiene un empleo formal. Por alguna razón, esa persona pierde el empleo formal y es allí en donde se detona la obligación del Estado de la protección, de esa red de protección social, que en algunos casos ha sido aumentada con mecanismos de asistencia condicionada. Luego de un periodo de tiempo, bueno, ese periodo de inactividad formal de empleo de esa persona, lo que tiene que fomentarse es obtener un empleo. No se debe fomentar mantener ese modo de vida per secula seculorum, porque no significa valor agregado a la producción económica y social de la República Dominicana. Bueno, asumamos que ese ejemplo, esa persona vuelve y adquiere otro empleo formal, fenómeno, y tiene sus ingresos. Actualmente, en ese escenario que estoy mencionando, bueno, y luego ya con la etapa de pensión, también sus ingresos por pensiones. En esa vida productiva del individuo está la parte del empleo y los salarios, está la parte de la protección social, está la parte de la reestructuración y empleabilidad para no solamente protección social, sino también desarrollo social del capital humano y posteriormente también, luego de la edad marcada, pues el tema de pensiones. Todo eso actualmente no está bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo. Una parte importante sí, pero no todo. Nosotros entendemos que la transformación del Ministerio de Trabajo tiene que producir un ministerio, ya no simplemente un Ministerio de Trabajo, sino un Ministerio de Economía, un Ministerio de Empleo, Protección, Desarrollo y Seguridad Social. Es decir, empleo, protección y seguridad social. Esto nos permitirá tener una coordinación. Ojo, no estamos planteando que se lleve todo esto desde el Ministerio de Trabajo, para que no haya confusiones, pero sí debe haber una coordinación de la utilización de los recursos públicos. Por ejemplo, uno de los problemas que mucha gente conoce y que está en todos los espacios de redes cuando se comenzó a tratar de aplicar FASE, fue el hecho de que personas que estaban teniendo ingresos por otros programas sociales se veían imposibilitados de acceder al programa FASE o viceversa. Y esto tomó un tiempo poderlo coordinar porque está desplegado en diferentes plataformas y diferentes bases de datos. No está centralizada la coordinación al menos. Igualmente, cuando usted como empresa emplea a una persona, debe de registrarlo en el Ministerio de Trabajo. Pero el código no obliga a que cuando hay una desvinculación, usted tenga en todos los casos que también notificarlo en el Código de Trabajo. Son debilidades del código. ¿Qué sucede? Que lo mismo no sucede cuando se refiere en el mismo empleado de la misma empresa respecto a la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social. Entonces, la base, por ejemplo, de la Seguridad Social, la base de datos de la Seguridad Social y la base de datos del Ministerio de Trabajo no es una sola. Hay varias y no estaban comunicadas. Estamos trabajando para comunicarlas. Por eso, cuando comienza el tema de la pandemia, aumenta considerablemente la cantidad de registros del sistema de base de datos de la Dirección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, porque se necesita esa información para poder acceder a FASE. ¿Qué es lo que quiero explicarles con esto? Que por esa falta de coordinación se ha perdido mucho tiempo, se ha perdido mucho dinero y sobre todo, y más importante, los dominicanos han sufrido sin tal vez necesidad de ello. Entonces, una primera ola de transformación tiene que incluir necesariamente la transformación del Ministerio de Trabajo al Ministerio de Empleo, Protección, Desarrollo y Seguridad Social. Además de eso, efectivamente, está pendiente de hace ya varios años la revisión y reforma del Código de Trabajo. Nosotros pretendemos tomar las discusiones hasta donde se ha avanzado en años anteriores, poderlas revisar y dentro de las posibilidades seguir desarrollando las conversaciones a partir de esos puntos, conscientes de que no puede hacerse ni debe hacerse por imposición, conscientes también de las dificultades, pero también conscientes de que así como se torna en algunos aspectos de difícil competencia
de la empresa dominicana con otras empresas de la región por el tema de competitividad y el costo de los pasivos laborales, tampoco se puede vulnerar los derechos de los trabajadores y sobre todo los derechos adquiridos. Tenemos que juntos encontrar un mecanismo de respeto a esos derechos, pero también de modificar en las medidas de los posibles al Código de Trabajo. Finalmente, en esa ola de transformaciones no puedo dejar de mencionar una transformación que también se hace necesaria y es la transformación del Sistema Dominicano de Seguridad Social sustentada en la Ley 8701 del 2001. Casi 20 años con esa ley, en donde la misma plantea una serie de acciones que todavía hoy, 20 años después, no se han podido desarrollar. Por ejemplo, la ley 8701 señala la creación de hace 20 años de un fondo del desempleo. Eso no se ha podido crear por diferentes razones. Otro ejemplo, la ley establece para el tema de la seguridad social 3 regímenes: el régimen contributivo, el régimen subsidiado y la fusión de estos dos, el régimen contributivo subsidiado. Esta fusión de estos dos no se ha podido desarrollar. No se ha podido desarrollar en parte porque la propia ley impide a que profesionales liberales o emprendedores puedan cotizar de manera electiva y también estar cubiertos por el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Así como también falta por desarrollar el seguro familiar de salud de mayor envergadura, así como la atención primaria. Es decir, son muchas cosas que tenemos que atender en todos esos ámbitos y que estamos en la mejor disposición de desarrollar. Son muchos los temas pendientes en materia laboral. Son muchas también las preguntas que nosotros tenemos para usted, señor ministro de Trabajo. Con su venia, nosotros vamos a una pausa. Volvemos en breve. Bien, continuamos nuestra conversación con Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo. Con Luis Miguel no hay problema. Yo leí que fue de los primeros que se puso en fila e hizo su declaración jurada de bienes. Ministro, comentábamos al inicio del programa, 28 de septiembre, ya están vendiendo charamico, ya en pocos días se van a escuchar los villancicos navideños. Entonces quiero volver con lo del sueldo 13, que es una situación lastimosa porque realmente el código laboral es claro, te pagan una proporción de lo que tú trabajaste en el año, pero tampoco podemos pedirle nosotros a una empresa, principalmente si es pequeña, mediana, que pueda dar el sueldo 13 completo cuando ha estado cerrada. El gobierno también tiene serias dificultades, muy serias. A veces yo veo al presidente Abinader como muy ligero y dice sí, y un capítulo aquí, pero el gobierno tiene serios problemas de recursos. ¿Qué salida le van a buscar ustedes, principalmente para los que están en fase 1? En estos días yo decía, quizás se busca alguna fórmula de dárselo a lo del sueldo mínimo. Ese tema, simplemente se van a tener a lo que dice el código, o hay posibilidad de por lo menos darle ese sueldo 13 a lo del sueldo mínimo. Mucho gusto. Mire, nosotros entendemos, bueno, en primer lugar, a diferencia de usted, no consideramos que el presidente de la República hace declaraciones ligeras, todo lo contrario, más de lo que la gente puede pensar. En segundo lugar... Lo dije recientemente por lo de los cañeros. Sí. El problema de los cañeros tiene años, muchos años. Sí, el presidente dijo que lo iba a resolver, pero eso implica mucho dinero. Pero el presidente no da esas declaraciones de manera ligera. Y usted lo verá, en el caso particular que usted señala. Que no hay recursos, no hay. Créame, lo sabemos más que usted. Y él lo sabe más que nosotros. Ahora bien, respecto a lo que usted plantea, nosotros entendemos que, como decía hace un momento, tanto el sector trabajador como el sector empleador nos han dado a nosotros señales claras de conciencia de que no es posible, no es razonable atrincherarse en la textualidad de un texto de ley, valga la redundancia. Porque estamos en etapa especial, emergencia, situaciones imprevisibles, en donde las empresas no podían preverlo, el trabajador tampoco, los gobiernos tampoco. Eso nos obliga a nosotros a llegar a puntos de entendimiento. Sería inhumano plantear la aplicación
a rajatabla, por decirlo de alguna manera, de ese texto que usted cita. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros estamos de acuerdo con buscar soluciones consensuadas que signifique sacrificios de todas las partes, del sector gubernamental, obviamente, pero también de los sectores trabajadores y empleadores. Solamente así podremos llevar hacia adelante el proceso, no solamente social, sino sobre todo también el económico que estamos viviendo. En esa labor nosotros justamente nos encontramos y estaremos desarrollando reuniones en ese diálogo tripartito, en ese diálogo social que es mencionado, para encontrar esas soluciones. Pero es importante señalar que desde el sector gubernamental estamos conscientes de que tendrá que continuar habiendo más sacrificios del sector gubernamental, pero el requerimiento también de que sigamos contribuyendo todas las partes en la medida de nuestras posibilidades, obviamente, nadie está obligado a lo imposible, de poder contribuir a sobrellevar la situación y tratar de que el salario número 13 pueda desarrollarse de manera posible en la República Dominicana. Bueno, ahí le interrumpo. ¿Hay posibilidades entonces de que sea entregado, incluyendo para los que están en fase 1, el salario 13? ¿Hay posibilidades? Definitivamente tiene que haberlas. Lo que sucede es que nosotros no queremos dar una respuesta en firme en una dirección positiva ni en una dirección negativa. ¿Por qué? Porque, como decía, tenemos la obligación de construir consensos. Si nosotros, como parte que dirigimos el diálogo tripartito, nos casamos con una posición o con otra, pudiéramos desacreditarnos ante esa discusión. Y no es nuestra intención. La intención de nosotros es lograr resultados, pero resultados productos de ese consenso. Y ya sí le he dicho que el sector gubernamental está claro en que tenemos que seguir sacrificándonos para lograr ese salario 3 en la medida de las posibilidades, tanto con el sacrificio del sector gubernamental como con el sacrificio de los demás sectores. Sí, porque lo que es la pequeña y la mediana empresa, olvídese, una empresa 3 meses cerrada no va a tener un chel en que caerse muerto. Pero no solamente eso, sino también los trabajadores suspendidos, los trabajadores que no han podido trabajar. Es decir, hay muchos problemas. Por ejemplo, mucha gente no se da cuenta o no se detiene a ver el detalle de que esa cantidad de miles de trabajadores suspendidos, cuando usted suspende los efectos del contrato de trabajo, suspende también las cotizaciones a la seguridad social, que es fundamental para mantener el dinero que le paga a los médicos y a los hospitales y clínicas la salud, no solamente de COVID, sino de todo. ¿Cuál ha sido la actitud del gobierno? Bueno, seguir subsidiando a esos trabajadores suspendidos, a pesar de que el fondo sigue mermando y si continúa pudiera desaparecer, cosa que no debe suceder. Pero lo que quiero señalar con ese ejemplo puntual es que hay una, no solamente disposición, sino acciones concretas que demuestran el sacrificio y el compromiso del gobierno dominicano en seguir aportando a solucionar esos problemas. Hasta ahora hemos encontrado, tanto en el sector trabajador como en el sector empleador, hemos encontrado una razonabilidad y apertura suficiente de la conciencia, que significa seguir trabajando en la construcción de esos procesos de protección y desarrollo social. Ministro, ¿qué usted opina del cambio, digamos que el relajamiento de 2 horas que ha habido desde el gobierno con el horario del toque de queda? Eso es una decisión que respetamos, entendemos que el país requiere, dentro de las posibilidades, mayores niveles de reactivación económica, pero esto sin el compromiso del ciudadano de tomar las medidas preventivas que señala el Ministerio de Salud Pública y las autoridades internacionales de salud, pues pudiera ser contraproducente. El gobierno ha logrado reducir la positividad a un porcentaje bastante bajo. Eso es así. Ahora, tenemos que seguir contribuyendo a eso. Aprovechando esa pregunta, yo quisiera referirme a algo que muchas veces no se toma en cuenta, y es que en el Ministerio de Trabajo está la Dirección de Higiene y Seguridad Industrial, en donde nosotros vamos a estar certificando a empresas con el cumplimiento de las facilidades o de las indicaciones
recomendadas para la protección y reducción del contagio. Pero también, aparte de eso, existe la Dirección General de Empleo. Una de nuestras metas en nuestra gestión es lograr relanzar lo que en su época fue la Bolsa Electrónica de Trabajo, o de Empleo, perdón, y convertirla en la Bolsa Digital de Empleo, en donde la labor de intermediación del Ministerio de Trabajo pueda ser dada a conocer a toda la población y usted poder tener un acceso constante de manera virtual y digital, pero también en tiempo real. Para eso hemos iniciado conversaciones con el sector empleador para conocer cuáles son las realidades y necesidades del mercado en cuanto a recursos humanos. Por un lado, para dar las indicaciones necesarias a, por ejemplo, Infotep, así como a otros ministerios, como el de Educación y el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, para la formación en el largo, mediano y corto plazo de capital humano dominicano, sobre todo, que signifique cubrir esas necesidades del mercado laboral, así como también la identificación en el mercado laboral informal. Para eso estamos formando esa gran red de identificación de empleo que, junto con la utilización de las tecnologías de la información, inteligencia artificial y otros, pretendemos tener eso en los próximos meses disponibles. Igualmente, informarles que de los casi 18 certificados que emite el Ministerio de Trabajo, estamos trabajando para que se pueda solicitar y posteriormente obtener de manera digital, sin tener el ciudadano la obligación de apersonarse, pudiéndolo solicitar virtualmente y posteriormente también a través de firmas digitales tenerlo de manera original, de forma digital también. Todo eso a propósito de lo que muchos entendían hace algunos meses, que sería imposible realizar cambios y transformaciones digitales en corto plazo. Bueno, si algo nos ha enseñado esta gran crisis, es que sí es posible adaptarse rápidamente a las tecnologías y eficientizar la labor. Esto que he mencionado en esta última parte va acorde con la misión de facilitar los procesos y fomentar la creación de empleos, así como la formalización de estos, porque al final de cuentas la formalización, entre otros factores, no solamente le significa al gobierno y al Estado impuestos, sino también al ciudadano acceso a crédito, la bancarización y la posibilidad de mejorar materialmente sus condiciones de vida. Ministro Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, gracias por habernos acompañado acá en Despierta con CDN. Para nosotros ha sido más que un gusto. Gracias a Muchas ustedes. Preguntas todavía sobre la mesa, pero bueno, tendremos tiempo seguramente. Muchas gracias. Y agilicen la resolución del teletrabajo, que ahí hay muchas dificultades prácticas. Así es. Resolución que quisiéramos ir más allá, pero que el código no nos lo permite. Bueno, gracias, ministro, y nosotros vamos a la pausa.